periodística que hace 4 décadas y media que está trabajando en medios, y lo primero que uno hace cuando trabaja en medios es observar los medios, ¿no? Porque tiene que estar al tanto de con qué sale uno, con qué sale el otro, sobre todo en diarios o en, digamos, productos informativos, ¿no? Pocas veces he visto una salvajada periodística tan grande como la noticia que comentábamos ayer, que es realmente algo que sale de lo normal, que en otras circunstancias, y en otras circunstancias me refiero a durante años y años y años, y no precisamente porque los principales diarios de este país fueran muy distintos o porque tuvieran dueños muy distintos, pero sencillamente existía una inercia informativa independiente, por lo menos en algunos segmentos, del poder real, que hacemos bien en llamarle poder real, porque hablar de poder político ya sabemos que es un azar, que el poder político pocas veces coincide con el poder real. Y esta noticia del avión privado, de las planillas del vuelo que despegó de San Fernando, de los ocupantes, que todos ellos, los miembros del Poder Judicial, tienen causas relevantes o para la persecución de Cristina o funcionarios kirchneristas o para la impunidad de Mauricio Macri, mezclados con ex agentes de la AFI, mezclados con el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Alessandro, mezclados con o siendo huéspedes de un señor que tiene 12.000 hectáreas en uno de los lugares más deseables del mundo y que no las compró de manera regular y que se sigue comportando en ellas como alguien con muchos más derechos que todos aquellos que nacieron en estos suelos y lo rodean, que se llama Joe Lewis. Bueno, parece que no existió, porque si uno revisa hoy los medios argentinos, ninguno se enteró de nada, ninguno lo siguió. Hasta existe el bochornoso caso de un medio que lo subió y después se ve que le dieron la orden de bajarlo. Muchas veces esas órdenes están vinculadas con te saco toda la pauta. Bueno, y volvemos al principio de estos debates, ¿no? Y a lo que seguiremos, de lo que seguiremos ocupándonos muy seguido, que es pensar en los medios de comunicación, pensar en cómo pueden subsistir, pensar en qué se puede hacer con ellos en una democracia, ¿no? Porque evidentemente en esta solamente sirven para limarla y solamente sirven para avalar sustitutos democráticos o con formatos democráticos, o mejor dicho, para darle formato democrático a lo que no lo es. Porque es absolutamente inconcebible que esa información sea ocultada, que haya tomado estado público, pero que en este país el hecho de que algo tome estado público no significa nada, porque se vuelve a esconder, con lo cual uno se siente, imagínense las cosas que no sabemos, imagínense todas las cosas que no sabemos. Ahora, cuando uno ya sabe algo, ¿qué hace con lo que sabe? ¿No? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Eso va horadando el ánimo, porque pone más en evidencia, y por eso yo creo que también es una táctica la de la obscenidad, el espectáculo de la impunidad. El espectáculo de la impunidad a nosotros, macrista, a nosotros nos puede dar, bueno, rabia, impotencia, ganas de activar para que se termine, tal vez no porque uno crea que es fácil ganar esa pelea, sino porque hay peleas que uno no puede dejar de dar, mientras tenga algún sentido de justicia, ¿no? Y justicia me refiero a una justicia no legal, sino a una justicia
más social que legal. Porque mientras esta gente siga impune, obviamente olvídense de la justicia social, olvídense de la felicidad del pueblo. No, si hay algo incompatible con esos ideales o con esos objetivos, es la impunidad de la casta. Y voy a empezar a usar la palabra, porque la verdad que uno está harto de que le vendan gato por liebre en materia de lenguaje, ¿no? Hoy, a propósito del que decía la casta, la casta, la casta, y no es más que un peluquín de la casta, Chaval Montiel, el que tenía la pistola Versa que gatilló 2 veces y no logró que saliera la bala, gracias a todos los santos y las santas y los beatos, y a la Pachamama y a lo que ustedes quieran, porque realmente fue algo, fue no sé, un milagro, un azar, fue algo que sucedió de esa manera, pero había muchas más chances de que sucediera de la otra. Bueno, terminó de complicar, ¿no es cierto? Mejor dicho, de complicar no, de pasar en limpio y de sumarse al espectáculo de la impunidad, que es de lo que estamos hablando hoy en el principio de este programa, porque a través de una carta manuscrita rechazó al abogado que tenía, que era un abogado oficial, y pidió ser representado por perdón, este tiempo de septiembre es tremendo, por Hernán Carol, que es un abogado que iba a las marchas de los odiadores y que fue candidato a concejal en las listas de Milei. Entonces tenemos a uno que tiene un abogado que era el asesor de un senador del PRO. Tenemos a otro que tiene un abogado que fue candidato a concejal por Milei. Tenemos a otra que vive o vivía, porque de Tesanos Pinto no se volvió a hablar más. La mina, cuando quiso, tuvo todas las pantallas como dijo alguna vez en alguna entrevista, disfrutar mucho de ese momento, porque se ve que además de todo lo que debe ser, es una narcisista importante, ¿no? Importante, y una envidiosa importante. Pero la cuestión es que de esa mujer cuyo domicilio se conoce no se sabe nada, pero en su casa vivía la abogada de la otra cómplice del asesino. Es todo tan vomitivo, es todo tan aberrante, como si todo esto fuera poco, todas estas... Ustedes imagínense que esto se podría evitar. Si se muestran estos hilos, es porque lo que se quiere mostrar es que tienen la sartén por el mango y que están seguros de que tienen banca. Porque si estuvieron mezclados, y de eso no cabe duda, tanto gente del PRO como gente de La Libertad Avanza, creo, ¿no?, que se llama el partido de Milei, no hay ni siquiera un intento de suavizar esa asociación, todo lo contrario, está la voluntad de mostrarse involucrados en algo que pareciera que hasta los hace, en un intento de asesinato, que hasta los hace sentir más potentes, a ese grado de malignidad y a ese grado de perversión hemos llegado con esta gente que sabe que tiene comprada la Corte, que tiene comprada Casación, que tiene comprado Comodoro Pi, que tiene comprado a todo. Algunos con dinero, otros con secretos, otros con cuestiones personales, privadas, que pueden ventilar, otros con el apriete con los hijos, bueno, todas esas prácticas que conocemos y que no son compatibles ni con la buena gente, ni con la decencia, ni con la democracia, ni con nada saludable, ¿no? Pero se sigue complicando el panorama, porque donde estaba la carpintería de Jonathan Morel, el tipo que recibió 9 millones de pesos de Caputo, ¿alguien le preguntó a Caputo algo? Esto es genial.
esto es genial, porque puede aparecer un tipo que es una especie de surtidor de discursos de odio que llaman a la violencia, que llaman al asesinato, que llaman al linchamiento, que llaman a la bala, que llaman a la cárcel, que llaman al exilio. Y ese tipo tiene en Boulogne, ¿no?, la carpintería. Él mismo le confesó a Martínez de Giorgi que sí, recibió 7 palos en el 21 y casi 2 millones ahora, antes de que apareciera en el ruedo Revolución Federal. Fue realmente para todos y para todos nosotros, y me imagino que para ellos también, bueno, una noticia fuerte, ¿no? Una noticia fuerte. Un tomador de deuda, que financia un grupo, posiblemente, digo yo, no necesariamente tiene que ser para un asesinato, pero sí para generar ese clima de odio y de miedo. De eso estoy completamente segura, que por lógica, no por información, que ese dinero fue invertido en achicar al kirchnerismo, en que se achiquen, que tengan, como decía Morel, el propio Morel, que tengan miedo de ser kirchneristas, ¿no? Ahora, lo anómalo en este país es que el periodismo funciona como si Caputo no pudiera contestar. Nadie le preguntó a Caputo, ¿usted puso plata? No, nada, ni mostraron las mesitas de luz como alguien honorable que quiere ver despegado su nombre de algo tan grave como un intento de asesinato. No, silencio de radio. Y sobre ese silencio, ¿qué viene a aportar Ubeira? Que lo va a aportar, hoy lo adelantó a los medios, pero lo va a aportar mañana o pasado en la causa que Capuchetti se niega a investigar. Ese es otro delirio de Comodoro Pi, en la causa donde se investiga Revolución Federal. En el mismo lote, en el mismo galpón donde estaba instalada la carpintería que se llama Dogo, que pertenece a Morel, antes, porque esta carpintería fue instalada después que recibió la plata de Caputo. El tipo hizo un curso por YouTube cuando ya tenía la guita, si le vienen pagando desde hace más de un año. Y con lo necesario que sería, ¿no? Llamar a Caputo para que explique por qué le pagó. Todavía no sabemos mucho de esa causa, pero si lo hubiesen citado a Caputo nos hubiésemos enterado. Caputo está tranquilo, como está tranquilo Macri. Ya hoy vamos a hacer un peloteo con Jorge sobre el libro de Macri. Pero ahí funcionaba en ese mismo galpón un centro de jubilados, y Pose y Macri estuvieron ahí. Hay fotos de Macri y Pose en la campaña pasada en el mismo local donde se instaló después la carpintería de Jonathan Morel. Entonces, el mosaico es tan evidente, tan obvio. Falta, por supuesto, ir dando las puntadas, que eso sería la tarea de la justicia. Pero la justicia, el poder judicial, mejor dicho, está, como dice el propio Ubeira, jugando el juego de las causas separadas, ¿no? Está tupacamarizando una causa en la que quizás solo se pueda saber la verdad si las partes se juntan. Entonces, por eso Capuchetti seguramente dice que no hay elementos para unir las causas. El propio Martínez de Giorgi le dijo que los elementos eran que el delito probablemente no hubiera cesado. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber otro atentado en curso, que no haya otro atentado en curso, porque Capuchetti lo va a tener que explicar de acá hasta el último día, hasta el día del purgatorio. Va a tener que explicar por qué se le ocurre que las causas no deben juntarse. Entonces, con todas estas piezas sueltas alrededor del hecho institucional más grave que ha vivido este país en décadas, en muchas décadas, bueno, ¿cómo nos vamos a sentir? Y uno se siente un boludo, como decía Cristina, ¿no? Uno se termina sintiendo un boludo, porque uno se enoja o se enardece, o grita o reclama, pero ya sabe que no va a ser escuchado.
porque acá no prevalece ni el discurso jurídico ni el discurso de la racionalidad. Acá prevalecen los intereses que el Poder Judicial cuida y que son intereses delictivos. No son intereses para cuidar, porque hay que cuidar los intereses, porque velamos por los intereses. No, velan por los intereses de la mafia. Por lo tanto, son mafia. Así que yo pensaba insistir que creo que tenemos que ir madurando este tema en lo que decíamos ayer, ¿no? Como para ir haciendo un balance provisorio. Hay muchísimas cosas en esta materia de la que estamos hablando que andan mal en este país. Pero si anduviera mal un partido político, como puede ser Juntos por el Cambio, el PRO, si tuviera entre sus filas a corruptos, a mafiosos, a asesinos, a narcotraficantes, bueno, a cualquier espécimen de esos que son, digamos, no, delitos no dudosos, son delitos, ¿no? Delitos por los que alguien debe ser procesado, investigado, condenado si se prueba. Bueno, que lo haga un partido político queda la instancia del Poder Judicial. Cuando también el Poder Judicial está cooptado por la mafia y vemos estas conductas indecorosas por parte de los jueces, que la mitad se quedan acá y la otra mitad se va para el lago escondido a ver cómo persiguen a Cristina y cómo salvan a Macri. Ante el silencio de radio de todos los grandes medios de comunicación que no quieren saber, no quieren admitir que eso existió, no dan ni siquiera una versión contemporizadora. Eso no sucedió y vos no te vas a enterar, y no va a ser tema de viaje en taxi, no va a ser tema de sala de espera, no va a ser tema con el vecino, porque cuando vos lo digas el otro te va a decir: ¿eso qué es? Eso te lo inventaste, eso no pasó, esos son inventos de los kirchneristas. Porque no hay nadie, y ahí vamos al punto. Anda mal la política, un partido político, anda mal un sector grande, hasta la cúpula del Poder Judicial anda entongada, con actitudes mafiosas. ¿Cuál es la última instancia a la que estamos acostumbrados? A la denuncia periodística. Los grandes escándalos de los 90, yo trabajaba en Página 12 en ese momento, y Página 12, que era... estaba en su época dorada, había salido en el 87, en los 90 estaba ya aceitado, con muchísima gente muy talentosa trabajando ahí, muchos de ellos después, bueno, optaron por la vía Nordelta, pero en aquel momento éramos todos jóvenes y teníamos como mucha contracción al trabajo, y de ahí salieron un montón de noticias vinculadas con la corrupción de los 90, y fíjense ustedes cómo han cambiado las cosas, porque los otros diarios no las investigaban, pero cuando salía un diario con gente seria y con información confiable a dar precisamente una noticia chequeada, no rumores, no habrían, no serían, aparentemente, no, todo eso a lo que nos acostumbramos después, y bajo las figuras retóricas con las que se pueden decir cualquier cosa, porque habría, y sí, uno puede decir que habría pasado cualquier cosa. Distinto es, esta es la lista del avión, y estos son los pasajeros que dijeron que iban a ir, que se anotaron, que se inscribieron para hacer ese vuelo. Podemos no tener chequeado si se subieron al avión, pero podemos llamarlos y preguntarles, y que hagan su descargo si no fueron, y si fueron, que cuenten para qué fueron. Eso sería lo lógico. Lo que pasa en este país, bueno, y volviendo con los 90, los otros diarios, Clarín, Nación, de alguna manera se tenían que hacer eco de las denuncias de otro diario, que era considerado un diario que no siempre fue considerado y estoy hablando de la época dorada, no me refiero ahora, era un diario considerado menor, pero con muchísima influencia en la formación de opinión en la década del menemato. Entonces ese escándalo que generaba uno de los diarios, cuando todavía no estaba todo tan podrido y tan deformado, bueno, llevaba a que los otros diarios hicieran eco. Hoy eso no sucede, eso no está sucediendo. Así que bueno, hay que pensar qué hacemos con los medios,
No alcanza tampoco una ley de medios como la que tuvimos porque fracasó.